nuestra regeneración y salvación, nuestro espíritu había perdido su función primordial. ¿Y cuál era esa función? La función primordial y principal del espíritu humano es, y hablando del espíritu humano con E minúscula, ¿verdad? Porque así se escribe el espíritu, bueno, las personas que han traducido la Biblia, sobre todo la Reina Valera, por ejemplo, 60, vemos que cuando se habla del espíritu humano se habla con una E minúscula, ¿verdad? El espíritu humano con E minúscula fue creado con un propósito, con una función principal, que es contener al Espíritu de Dios, que es con E mayúscula. Cuando la Biblia habla de Espíritu de Dios, por lo menos los traductores de la Reina Valera lo escriben con E mayúscula, haciendo una diferencia entre el espíritu humano y el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios anhela algo, y es contenerse dentro del hombre. Y para que el hombre pudiera contener a Dios, Dios creó al hombre con una parte muy especial en cada uno que todos nosotros tenemos, que es el espíritu humano, con E minúscula. El espíritu humano, cuando nosotros lo descubrimos, vemos allí una de las revelaciones más grandes que hemos recibido por parte de Dios, que tenemos un espíritu y que así como un guante, tiene la imagen y la semejanza de una mano, como un guante tiene la imagen y semejanza de una mano. Cuando Dios creó, cuando el que creó un guante lo creó pensando en la mano, ¿verdad? El que creó un guante, creó al guante pensando en una mano. Asimismo, cuando Dios creó nuestro espíritu, lo creó pensando en el espíritu de Dios. Cuando Dios creó el espíritu humano, Dios creó nuestro espíritu pensando en el espíritu de Dios. ¿Por qué lo hizo de esta manera Dios? Porque nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene la imagen y semejanza de Dios en su espíritu. Cada uno de nosotros nosotros fuimos creados con un espíritu humano que tiene la imagen y semejanza del mismo Dios. Nuestro espíritu tiene esa forma de Dios que solamente Dios puede llenar. El único que puede llenar el espíritu humano es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, así como un guante tiene la forma de una mano, el espíritu humano tiene la forma de Dios, porque tiene la imagen y semejanza de Dios para poder contener a Dios. Solo que había un problema. Cuando el hombre pecó, nuestro espíritu se ensució. Dios ya no podía entonces contenerse dentro de cada uno de nosotros. Éramos como un guante inmundo, como un guante sucio, donde ninguna mano iba a querer estar. ¿Beberíamos nosotros beberíamos nosotros agua en un vaso sucio? ¿Beberíamos nosotros agua en un vaso sucio? ¿Verdad que no? Ciertamente no lo haríamos. De la misma manera, Dios no podía contenerse dentro de nosotros, porque estábamos sucios por causa del pecado. Por esa razón, el Espíritu de Dios no podía, aunque no podía contener, aunque había sido creado el Espíritu del hombre, para poder contener el Espíritu de Dios, no podía contenerse dentro de nosotros, por causa del pecado. Hoy podemos contener, gracias a Dios, el Espíritu. El Espíritu de Dios puede contenerse dentro de nuestro espíritu, porque fuimos lavados con la sangre de Jesús. El problema del pecado quedó resuelto. No fue un logro nuestro, la verdad. La verdad que esto fue un mérito de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo quitó de en medio el pecado para poder venir a contenerse dentro del hombre. Con nuestra regeneración, las funciones del espíritu humano quedaron habilitadas nuevamente. ¿Y cuáles son estas funciones? Es importante. Dijimos que íbamos a hacer como una especie de biografía, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco del espíritu. ¿Cuáles son las funciones del espíritu? Gracias a Dios que nuestro espíritu fue regenerado. Gracias a Dios que recibimos la vida de Dios. Gracias a Dios que el Espíritu Santo vino a morar dentro de cada uno de nosotros y las funciones del espíritu fueron restauradas. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, la primera función del espíritu es la que más me impacta porque una de las funciones del espíritu se llama la comunión. La comunión es una de las funciones de nuestro espíritu humano. De las tres funciones que vamos a mencionar hoy del espíritu humano, vamos a mencionar tres funciones. Me impacta mucho la función de la comunión porque en esta función que tiene el espíritu humano es tan especial es porque ella nos permite a nosotros contactar a Dios. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, activamos nuestro espíritu y hacemos que nuestro espíritu humano funcione,
logramos algo maravilloso, que es que podemos contactar a Dios, podemos tener comunión con Dios. Por eso esa función se llama comunión. Podemos sentir su presencia, podemos escuchar la voz de Dios, podemos ver su rostro en oración. Esta función es maravillosa, pues por medio de la comunión se hace evidente que fuimos reconciliados con Dios, que Dios nos abrió un camino nuevo y vivo, un camino directo a su trono. En esta función de la comunión, Dios y el hombre pueden tener contacto. Ese contacto entre Dios y el hombre ocurre gracias a la función del Espíritu que se llama la comunión. La comunión nos permite a nosotros tener contacto con Dios. La otra función importante del espíritu humano, se llama la conciencia. Tenemos la comunión, ¿verdad? Y tenemos la conciencia. Todas estas partes del espíritu, estas funciones las vemos de versículos bíblicos como los que estamos mencionando. Por ejemplo, cuando vemos que la palabra de Dios nos dice que nos abrió un camino nuevo y vivo, ¿verdad? Para que todos podamos entrar a la presencia de Dios, es una función del espíritu, poder que nosotros podamos contactar a Dios. La conciencia es la otra parte de la función del espíritu humano, y es la conciencia la que nos permite agradar a Dios y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia nos permite también arrepentirnos, diferenciar entre lo que agrada a Dios y lo que es pecado. Nos hace rechazar el pecado. Por eso decíamos hace un rato en el versículo que leíamos en Romanos 7, dice que queremos agradar a Dios. ¿Qué parte de nuestro ser es la que quiere agradar a Dios? Es el espíritu. La carne no quiere agradar a Dios. La carne quiere hacer lo que ella quiere hacer. Pero el espíritu en nosotros nos lleva a anhelar el desear agradar a Dios. Por eso es importantísimo que nosotros activemos nuestro espíritu, aprendamos a activar nuestro espíritu. Diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo es parte de la conciencia. Nos hace rechazar el pecado, nos hace ser sensibles al sentir del espíritu. Por eso dice la palabra que no podemos cauterizar la conciencia, ¿verdad? Porque cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, porque cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos habla y nos dice y nos muestra que hemos pecado y que debemos arrepentirnos. Pero si nosotros en ese momento no nos arrepentimos, si nosotros en ese momento perseveramos en pecar, como decía hace un rato el hermano Naudi, y pecáramos voluntariamente, va a haber un momento en que la conciencia va a estar tan cauterizada que nos haremos insensibles a la voz de Dios. Ya no podremos percibir la voz de Dios. Ya no podremos arrepentirnos porque no sentiremos la necesidad de arrepentirnos. Y hermanos, todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por esos momentos donde me he alejado tanto de la presencia de Dios que mi conciencia se cauteriza, que mi conciencia se endurece. Es como que ya no percibo el hablar de Dios a mi vida por medio del Espíritu, a mi conciencia. Por eso es importante tener una conciencia limpia delante de Dios. La otra parte importante de nuestro espíritu, de una de sus funciones, es la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es ese oído espiritual que todos nosotros, los que hemos sido regenerados y salvos, tenemos. Esa voz, ese oído espiritual que nos permite escuchar la voz interior del Espíritu Santo a nuestra vida, que nos ayuda a distinguir la guía del Espíritu Santo, que en nuestro caminar, que nos ayuda en la toma de nuestras decisiones, que nos permite saber cuándo debemos decidir algo y cuándo algo no nos conviene o no conviene a la voluntad de Dios, cuándo debemos ir a un lugar, cuándo debemos buscar cercanía con una amistad o rechazar una amistad porque no nos conviene espiritualmente. Nos trae la sabiduría, dice que la palabra en Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿verdad? Pídala a Dios, pues la va a dar sin reproche, ¿verdad? Al que se la pida. Bueno, esa parte de la intuición es la que trae esa sabiduría de Dios que nos permite a nosotros tomar buenas elecciones, tomar buenas decisiones para nuestra vida espiritual, que nos dirige en nuestras situaciones personales y actuales, nos permite percibir cuando Dios nos quiere guiar, iluminar y sobre todo, en especial, cuando el Espíritu Santo nos quiere redarguir y corregir. Cuando nosotros tenemos una conciencia limpia, cuando tenemos una conciencia activa y el Espíritu en nosotros está activo,
nosotros somos redarguidos por el Espíritu y somos corregidos por el Espíritu y nos arrepentimos. Lo peor que hay en un cristiano es ese cristiano que vive la vida para adelante y no se arrepiente. Por eso dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aunque era un asesino, y vemos en la palabra que lo era, y era un adúltero, y vemos en la palabra que lo era, y vemos que, bueno, mentiroso, hizo cantidad de cosas terribles, ¿verdad? David. Vemos que Dios dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que se sabía arrepentir. Era un hombre que sabía volverse al Señor. Y eso es lo que Dios anhela en nosotros, que nos aprendamos a volver a Él en oración y arrepentimiento. Esa práctica diaria en nuestra vida es lo que va a permitir que el espíritu humano esté activo, que podamos tener comunión con Dios sin que nada interrumpa esa comunión, que podamos tener una conciencia limpia delante de Él y podamos distinguir rápidamente cuando hacemos algo que no agrada al Señor. Esa práctica del arrepentimiento nos va a llevar a nosotros a poder escuchar la guía del Espíritu Santo cuando nos dice que no hagamos tal cosa o no andemos con tal persona porque vamos a caer en una situación pecaminosa, en algo que no agrada a Dios. Eh, por eso es muy importante esta parte que Dios ha restaurado en nosotros, que es el espíritu humano. Vamos a leer en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Vamos a leer allí. Mientras los hermanos buscan en sus Biblias, ¿verdad? Yo también lo voy a ver porque no lo tengo aquí a mano. 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿dónde ocurre la transformación? ¿Dónde ha venido ocurriendo esa transformación, esa salvación que el Señor, esa transformación que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, los que tenemos bastante tiempo ya caminando al Señor y que yo los veo a ustedes, mis hermanos, y los veo tan transformados, ¿verdad? Tan cambiados, tan renovados, eh, tan crecidos. Veo la estatura de Cristo en mis hermanos. En dónde ha venido ocurriendo esa transformación? Eso ha venido ocurriendo de gloria en gloria, ¿verdad? Por el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando estamos en su presencia, cuando estamos viendo al corazón cara a cara, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos la palabra, cuando nos reunimos con la iglesia el domingo, cuando nos reunimos en la iglesia en la reunión de los martes de oración, cuando nos reunimos con la iglesia para hacer los estudios bíblicos y los discipulados, cuando tenemos un ágape para compartir con los hermanos, en esa comunión con los hermanos, en esa comunión con el Espíritu Santo, en esa comunión vertical y horizontal que estamos teniendo en el Espíritu, con la iglesia y con Dios, en esa comunión, Dios nos está transformando, Dios nos está salvando. Y a veces ese cambio ocurre sin que nos demos cuenta, porque es de gloria en gloria, y a veces esa gloria en gloria es tan poquito a poquito, es tan pasito a pasito, que nosotros no nos damos cuenta, se dan cuenta otros cuando nos ven. Por ejemplo, yo tenía mucho tiempo que no veía a mi hermana Lady Valera. Y cuando la vi, yo dije, wow, cómo el Señor ha cambiado a mi hermana, cómo el Señor la ha transformado, cómo el carácter de Cristo lo puedo ver revelado en su vida. ¿Dónde ocurrió esa transformación? De gloria en gloria. Ocurrió como por el Espíritu del Señor. Ocurrió en su presencia, viendo cara a cara al Señor, su rostro en oración, su rostro ayunando, su rostro en la lectura bíblica, su rostro en la comunión con los hermanos. Por eso tenemos estas prácticas espirituales que el Señor nos dio. Por eso el Señor nos invita a que tomemos la Santa Cena todos los domingos, porque es que se nos olvida, hermano. Se nos olvida lo que hizo el Señor por nosotros y tenemos que recordarlo cada primer día de la semana tomando el pan y el vino, porque si no lo hacemos, se nos olvida, porque así somos
olvidadizos. Permanecer en el Espíritu es una actividad que debe ser diaria, constante, porque en el momento que nosotros lo dejamos de hacer, la transformación se paraliza, la transformación no avanza. El gloria en gloria se quedó en la última gloria y ya no hay una gloria más allá, una gloria que nos lleve 1 centímetro más hasta la estatura de Cristo. Ese crecer espiritual debe ocurrir constantemente. Por eso debemos tener un espíritu activo, siempre. La última parte de nuestro ser dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La transformación de nuestro cuerpo ocurrirá en el futuro, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí seremos transformados. La transformación de mi espíritu, cuando mi espíritu fue regenerado, ocurrió en mi pasado, cuando mi espíritu fue activado. Cuando la vida de Dios entró en mí, cuando yo me bauticé, cuando yo creí, cuando yo confesé al Señor. En ese momento, ¿verdad? Cuando yo me arrepentí, mi espíritu fue activado, recibí la vida de Dios y mi espíritu y la obra del espíritu en mí comenzó. Pero hay una parte que no hemos hablado todavía, es la parte más importante, porque tiene que ver con el presente, porque el cuerpo, la transformación del cuerpo tiene que ver con el futuro. La transformación del espíritu tiene que ver con lo que hizo Jesús en el pasado cuando yo creí y me arrepentí y recibí la vida de Dios. Ahí ocurrió la renovación del espíritu. Recibí el espíritu de Dios. Pero el alma es algo mucho más complicado, de verdad. El alma es nuestra, ¿qué es el alma? El alma es nuestra personalidad. El alma es quienes somos, es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. En 3 palabras, es pensamiento, emoción y voluntad. Pensamiento, emoción y voluntad. Eso es nuestra alma. Es decir, lo que somos cada uno de nosotros. Después de haber sido salvos, ya nosotros no nos preocupamos por el cuerpo. Jesús venció la muerte, ¿verdad? Seremos glorificados. No nos preocupamos por el tema de nuestro espíritu humano, porque ya el Espíritu de Dios entró dentro de nosotros. Tenemos comunión con Dios, tenemos un espíritu activo, ¿verdad? Pero sobre nuestra alma, sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, eso ya es otro tema. Es un proceso de santificación que es diario. No es como nuestro espíritu que fue regenerado cuando fuimos salvos. No es como nuestro cuerpo que será glorificado cuando el Señor venga. Nuestra alma es un proceso más complicado, la santificación del alma, porque el alma necesita ser santificada y renovada con un proceso diario. Es la obra del Espíritu Santo. Es más complejo este proceso porque depende de que aprendamos a contactar diariamente con el Espíritu de Dios, de que usemos el espíritu humano para contactar el Espíritu de Dios diariamente para que el alma sea transformada. No depende de nuestras fuerzas humanas, no depende de ello. ¿Por qué? Porque ahí vemos cuando entonces es que decía el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 7, es que miserable de mí, porque queriendo hacer el bien, hallo esto que no lo logro hacer. Entonces, no depende de nuestras fuerzas humanas, hermanos. No depende de cuánto yo me esfuerce por ser bueno, de cuánto yo me esfuerce por agradar a Dios, de cuánto yo me esfuerce por querer hacer la voluntad de Dios. Depende de cuánto nosotros pasemos tiempo en el Espíritu, de cuánto nosotros deseemos eh, decimos no, de cuánto nosotros activemos nuestro espíritu interior orando, leyendo la palabra, teniendo comunión con los hermanos, de cuánto aprendamos a volver nuestro espíritu al Espíritu de Dios, de cuánta comunión tengamos con el Espíritu Santo, de cuánto permitamos el redarguir y la corrección del Espíritu, de cuánto nos arrepintamos, hermanos, de cuánto busquemos su presencia, de cuánto comamos la palabra de Dios, de cuánto seamos renovados en nuestra mente por esa palabra, de cuánto cedamos a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Entonces, no depende de mí, es la obra del Espíritu en mí, pero la obra del Espíritu en mí cuando yo me vuelvo al Señor, porque Dios no va a poder hacer nada si yo no me dispongo. Va a depender de mi disposición para volverme al Señor, de mi disposición para volverme al Espíritu. El Señor requiere que yo me disponga, pero es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Definitivamente la santificación de nuestra alma depende totalmente de la obra del Espíritu. Es el Espíritu Santo obrando en nuestro ser.
No es cuántas obras, yo coloqué aquí un pensamiento que me gusta. Dice, no es cuántas obras hagamos para agradar a Dios, sino cuánta obra del Espíritu Santo es hecha en nuestra alma, en nuestra emoción, en nuestra voluntad y en nuestro pensamiento. Porque esa es la parte de nuestro ser que aún no ha sido transformada. Esa es la parte de nuestro ser que requiere que hoy se trabaje. El cuerpo será transformado un día. Mi espíritu fue restaurado cuando yo creí, pero el alma es un proceso diario, el alma es un proceso del presente, es un proceso de mi actualidad. Solo estando y permaneciendo en el espíritu, vamos a poder agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano hoy en este proceso de la santificación del alma, de la santificación de la mente, de la santificación de la voluntad para agradar a Dios, de la santificación de las emociones? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi participación? Bueno, que tenemos que aprender a volvernos al Espíritu, que tenemos que tener una disposición para hacer esas prácticas espirituales que el Señor nos dejó para ser salvos, para salvarnos de nuestro viejo hombre, para salvarnos del yo que nos quiere llevar a pecar. Tenemos que tener la voluntad de orar, la voluntad de leer la palabra, la voluntad de rumiar y meditar en la palabra, de tener comunión con los hermanos, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbres, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque esa es mi salvación. Yo soy salvo cuando yo me congrego. Yo soy salvo cuando yo salvo de mi viejo hombre, de mi yo, de la carne, cuando yo me reúno con los hermanos, cuando yo me doblego para ir a una reunión, cuando doblego mi viejo hombre, mi yo que no quiere ir, cuando en las mañanas tengo flojera el domingo de levantarme y quiero quedarme durmiendo. Pues no, yo me doblego y voy y invoco al Señor, digo, Señor Jesús, ayúdame a ir a la reunión y me levanto y voy. Y ahí en esa reunión soy restaurado. La flojera se me quita el mal humor, se me quita todo porque yo toco al Señor en los cantos, en las alabanzas, toco al Señor por medio del participar en la Santa Cena, de tomar el pan, de tomar el vino. En todas estas cosas que el Señor nos dejó, hay una salvación grande y maravillosa para nuestra alma. Dios nos puede transformar y nos puede cambiar en nuestros pensamientos, voluntad y emoción cuando contactamos el Espíritu, cuando tenemos un vivir de volvernos al Señor, de volvernos al Espíritu Santo. Aprender a volvernos al Espíritu es una práctica que no es tan fácil. Al principio, cuando yo comencé a caminar con Dios, no era algo que yo hacía tan constantemente, pero es algo que el Señor me ha ido aprendiendo a hacer con el tiempo. Cada vez yo necesito depender más del Espíritu para muchas cosas. Ya no puedo hacer ciertas cosas si no consulto con el Espíritu Santo. Debemos aprender a permanecer en el Espíritu, de, de aprender a vencer. Por eso el libro que les comentaba, esto que les estoy compartiendo es un extracto de lo que aprendí con ese libro, de esa clave que yo aprendí, que la vida que vence es la vida interior, es la vida del Espíritu Santo, que aprendamos a contactar cada día con el Espíritu para que el Espíritu Santo pueda obrar la transformación de mi ser completamente. Nosotros necesitamos vencer la carne. La manera es aprender a tocar el Espíritu y a permanecer en él. Quería compartir, mis amados hermanos, en la tarde de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga a la Iglesia de Cristo en Cabudare y a la Iglesia de Cristo en Arganda del Rey. Paso el turno al hermano que está con la dirección. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Agradecido de verdad por este hermoso estudio. Yo no lo pude escuchar completo, pero sé que yo soy todo lo que escuché. Estamos muy agradecidos contigo por compartir pues, con la Iglesia de Cristo en Cabudare. Y ya sabes que cuando quieras, cuando puedas, estás nuevamente invitado. Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración para culminar el servicio y luego, bueno, estaremos dando unos anuncios. Oremos. Excelentísimo Dios, Padre Todopoderoso, una vez más agradecido estamos contigo, Señor, por permitirnos, Padre Santo, estar reunidos aquí en tu nombre. Gracias, Padre Santo, por todos estos hermanos que lograron conectarse.
también te pedimos, Padre, que Mientras se conecta el hermano, continuemos la oración y sigamos dando gracias. Gracias, Señor, porque me Amén. permitan hacerla. Amén. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza en usted. Y este estudio que hemos recibido de nuestro hermano Carlos Terán nos reanima a continuar luchando por nuestras emociones, luchando por cada paso que damos en nuestras vidas para poder hacerlo como le agrada a Dios. Ese cambio es el que quiere en nosotros. No tan solo aquel que presentamos, sino el interno, Señor, el que realmente somos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir siendo los cristianos que somos, pero cada vez avanzando para que esa nuestra personalidad, nuestro interior, sea cada vez más parecido a ti. Te pedimos tu bendición, Señor, para todos los presentes. Gracias a nuestro hermano Carlos. Bendícelo con su familia, Señor. Y bendice a la iglesia que hoy, decía nuestro hermano, está naciendo pues allá en la ciudad del Rey. No recuerdo exactamente el nombre, Señor, pero estamos alegres por este motivo. Te pedimos tu bendición, Señor. Nos ponemos todos en tus manos para ese crecimiento. Aceptamos tu enseñanza constantemente para crecer en Cristo Jesús. Hágase tu voluntad en nosotros, en el nombre de Cristo. Pongo a todos nuestros hermanos en tus manos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano Carlos. Y si ya está nuestro hermano Jesús Javier, Amén. al bate de nuevo, agarre el control, hermano. Iglesia de Cristo en Arganda del Rey. Es Arganda del Rey. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy alegre, hermano, muy alegre y muy, muy pedagógico tu estudio. Excelente. Excelente estudio. Gracias por compartirlo, ¿no? Pero sí te agradecería porque es que me interesó el libro. ¿Cómo es de Watchman Nee? La vida que vence de Watchman Nee. La vida que vence. Anota porque sí, ya, pues, claro, yo se los escribo por acá. La vida que vence. La vida que vence. Sí, bueno, entonces nosotros ya hicimos la oración pues final y si tiene el problema con internet, bueno, están ustedes los ministros, tanto Naudi como Javier, que ambos están conectados, ¿no? Entonces no sé si habían conversado, si tienen alguna Anuncio.